Bienvenidos un día más, un podcast más. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial. Hablar de dinero en la iglesia siempre genera opiniones divididas. Algunos lo ven como obediencia a Dios, otros como abuso de confianza. Hoy hablaremos con dos siervos del Señor sobre un tema sensible, los diezmos y la percepción de los pastores. El día de hoy se encuentra con nosotros el pastor Patricio Solís. Pastor, bienvenido. Gracias por la invitación, David. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y también se encuentra con nosotros Gustavo Portillo. Él está estudiando para sacar la licenciatura en teología en los ministerios que ha estado. Pues anteriormente ha sido pastor desde los 20 años. Luego estuvo en el 2011, fue pastor en la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida de Puerto Viejo y actualmente está sirviendo en la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida en Santo Domingo como pastor asociado. Gustavo Portillo, bienvenido. Gracias, David, pues es un placer acompañarlos en esta tarde. Vamos al fundamento del diezmo, pastor. ¿Qué significa realmente el diezmo según la Biblia? Bueno, la palabra diezmo viene desde el Antiguo Testamento, en hebreo. Significa décima parte. Es lo que significa diezmo, según del principio y el concepto es décima parte. La Biblia, en la Biblia se refiere el diezmo a la práctica de dar el 10% de todo lo que ganaba el pueblo, para como incluso productos, sus ingresos, cosechas, ganados, bienes, como una ofrenda. Generalmente eso se relaciona siempre al pueblo de Israel con Dios. Vamos a la segunda pregunta. ¿Desde cuándo aparece este principio y cuál fue su propósito original? Bueno, el diezmo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Estaba profundamente ligado a la relación del pueblo de Israel con Dios. El punto clave aquí es Génesis 14:20, cuando Abraham regresa de una batalla y le da el 10% de lo que ha ganado a Melquisedec. Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Abraham regresa de una batalla donde recupera lo suyo y trae la ganancia, trofeos, cosas que quitó al ejército que perdió, a todos esos vándalos y todo eso, y todo de lo que él trajo que no era suyo, él le da el 10% al Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, como una gratitud y reconocimiento que Dios estuvo con él. En Levíticos, en cambio, encontramos Levíticos 27:30, encontramos que se establece ya la décima parte de los productos de la tierra, del ganado, como que él le pertenece a Dios y que es santo. En Números 18, en cambio, Dios designa el diezmo a los levitas. De las 12 tribus, 11 tribus, pues simplemente se repartía la tierra, pero la tribu de Leví, que son los levitas, se designa que ellos van a vivir de las cosas santas, sacras, ellos van a vivir de las prédicas, de enseñanzas de Dios, de los sacrificios sirviendo en el templo. Entonces, como ellos no tienen tierras para producir, se les establece que el 10% de lo que ganen las demás tribus se distribuye a los levitas como pago de sus servicios y en el tabernáculo, en el templo. Y en Deuteronomios 14:22 en adelante se menciona el diezmo anual como una celebración religiosa. También hay una fiesta cada 3 años, se designa también a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas. Entonces también parte del diezmo que se daba a la tribu de los Leví era para sueldos, para que administren las fiestas religiosas y todo lo que se necesitaba en el templo, utensilios para sacrificios y todo eso. Para todo esto, obviamente se requería una administración de todos esos dineros que entraban al templo. Esta pregunta es muy interesante. ¿Cree que el diezmo sigue siendo válido para la iglesia del Nuevo Testamento? Seamos honestos, en el Nuevo Testamento no se menciona la palabra diezmo en sí. Y ese es un principio donde algunos se agarran para decir que no está establecido el diezmo en el Nuevo Testamento. El hecho de que no esté el diezmo establecido en el Nuevo Testamento, recordemos que el Nuevo Testamento está dirigido a los judíos primeramente. Entonces se sobreentiende cómo vivía el pueblo de Israel con diezmos, cómo sostenían las cosas religiosas, sacras, con los diezmos. Entonces el hecho de que no se hable del diezmo directamente como un mandato a la iglesia, ellos sobreentendían que así se sostienen las cosas del templo. Ahora, fuera del contexto judío, en Mateo 23, Lucas 11, Jesús critica a los fariseos porque ellos estaban diezmando minuciosamente, incluyendo las hierbas. Ellos diezmaban de todo, pero sin embargo no eran justos, no eran honestos con la justicia y no tenían misericordia, no tenían fe. Entonces, aunque Jesús condenó
eso que no tenían. Pero no en ningún momento condenó el diezmo. Simplemente dijo, ustedes están diezmando porque se sobreentiende que ellos tenían que hacerlo. Ustedes están diezmando, pero Jesús lo que criticó es que prácticamente les dijo, no sirve de nada lo que están diezmando. Si no tienen fe, no son justos, no tienen misericordia por la gente. Pero en ningún momento quiso, evaluó algo de eso. En Hebreos 7 se menciona el diezmo, nuevamente la historia de Abraham con Melquisedec, como un precedente para ilustrar que el sacerdote, que el Melquisedec era sin fin un estereotipo de Jesucristo, y se establece que Jesucristo también es como Melquisedec. Y no está diciendo nada de que ya no den diezmos al sacerdote, al Dios Altísimo, ni nada de eso. Solamente poniendo en relación que Jesucristo como Melquisedec, quien recibió los diezmos de Abraham. Entonces, en 1 Corintios, Pablo menciona la forma también de sostener a los que van a vivir del Evangelio. Y Pablo está diciendo los que van a vivir de la obra, del Evangelio, de la obra, ahora con este nuevo concepto que nace, que se llama iglesia. No tiene nada que ver con el templo judío, la sinagoga, nada de eso. Entonces Pablo dice, ahora todos los que van a vivir de la fe, que ya no van a dedicarse al templo, sino a predicar de Jesucristo, deben vivir como se vive de la fe. Y obviamente los que estaban leyendo entienden que cómo se sostenía a los religiosos sacerdotes que representaban al Dios Altísimo aquí en la tierra, mediante los diezmos. Uno va a Números 18 y va a encontrar eso, que se designaba los diezmos a todos los sacerdotes para que iban de eso, obviamente administrando cada una parte. Cuando ya trabajaba tenía un sueldo. Es más, los sacerdotes también diezmaban. Entonces cada persona, incluyendo los sacerdotes que recibían sueldo de sus ganancias, pues se daba los diezmos. Entonces en ninguna parte del Nuevo Testamento está literalmente designado el diezmo como obligatorio para la iglesia. Pero por otro lado, en ninguna parte del Nuevo Testamento está diciendo que ya no van a diezmar, para que vean cómo sostienen la obra o vean cómo le pagan el sueldo a los que viven de la fe. ¿Por qué? Porque el contexto judío lo entendía. Gustavo, Pastor Gustavo, ¿cómo se enseña el diezmo dentro de la congregación sin que parezca una obligación impuesta o es una obligación impuesta? Ok, lo primero que creo que deberíamos entender todos es que obviamente pues no se trata de una imposición u obligación para la gente que da, sino que más bien Dios quiere que que no hagamos algo por obligación, sino una obediencia voluntaria de cada uno de nosotros, porque Dios mira el corazón, obviamente, ¿no? Entonces, Dios lo que sí quiere es ver qué actitud tenemos en nuestro corazón. Y de esa manera no lo vas a ver como una imposición o una obligación, porque nada de lo que nosotros hagamos va a ser, obviamente, pues Dios quiere más bien que sea por obligación, sino de algo voluntario. Ahora, es la actitud a lo que Dios le importa, y no solamente en este punto de dar el diezmo, sino que también obviamente hay en otras cosas que nosotros podemos también dar, por ejemplo, como lo es pues a nuestro tiempo, talento, bienes y por supuesto actitudes y adoración. Y creo que por allí debe empezar la enseñanza, porque a veces algunos solamente se enfocan, ¿no?, en ese caso de lo que es pues el diezmo y te viene a la mente enseguida dinero. Y se piensa de que la gente pues está obligada a hacer eso, porque muchos sí lo hacen pensar o ver de que están obligados a dar el diezmo, o mal usan estos textos para poder decir que están obligados y le imponen algo que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Entonces debemos pensar eso. Ahora, dar es muestra de nuestro amor sincero por nuestro Señor Jesucristo, por agradecimiento a Él. Esto desarrolla una actitud de gracia hacia otros también, ¿sí? Y aplicamos este principio bíblico, obviamente, pues, por agradecimiento a nuestro Dios, y que entendemos que el 10%, obviamente, pues, es de Dios para uso exclusivo de las necesidades de la iglesia. Una pregunta muy interesante, Gustavo. ¿Qué diferencia hay entre el diezmo y la ofrenda? Ok. El diezmo es apartar, entregar la décima parte, el de lo que recibo, es apartar el 10% de lo que ganamos, sí. Por ejemplo, de nuestro salario, sí, de un negocio, también obviamente puede ser de los bienes, y como un acto obviamente de reconocimiento y obediencia en gratitud por la provisión de Dios. En cambio, la ofrenda es algo voluntario,
Y obviamente pues no sale del 90%, perdón, no sale del 10%, sino más bien del 90% de nuestro presupuesto. Y es allí a donde tenemos toda la libertad nosotros para poder decir, ok, yo puedo dar cierta cantidad o fijar algo conforme a lo que yo designo y a lo que yo propongo en mi corazón. Entonces es muy, muy diferente, ¿no? Y esto puede variar muchas veces. Y ahí depende mucho de la persona en cuanto le cree pues a Dios, cómo está su fe en Él, ¿sí? En Primera de Corintios el apóstol Pablo enseña en el 16:2 que cada uno separe algo según como haya prosperado, y también dice que cada uno dé como propone en su corazón. Bueno, vamos a las preguntas duras. A ver, hay ciertas personas que no se van a las iglesias cristianas, no están ni en el guión, así que ni la revisen. Hay ciertas personas que no van a las iglesias cristianas por el principal hecho, y ponen ahí punto y coma, ¿no? Diezmo, pastor, ladrón. Diezmo, pastor, yo no voy porque a mí me obligan a dar el diezmo. Los pastores se cogen el diezmo, se compran carrazos, casas y tienen a los feligreses, pues pobres. Así es como hablan ellos. Es que esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero no podemos estamos generalizando. Muchos generalizando, lógicamente, y por eso caen todos. Pero la verdad es que la mayoría de los líderes religiosos se roban el dinero que entran en las iglesias. Lo hacen para sí, lo usan para su... No hay un presupuesto claro en las iglesias, no rinden cuentas, ellos mismos no diezman. Entonces, cuando una iglesia deja de ser iglesia, se convierte en una secta. Cuando la oveja no le ayudan, no le incentivan a que piense, sino que el pastor le da pensando, es una secta. Cuando el pastor le dice qué hacer y qué no hacer, es una secta. En este caso, cuando no rinde cuentas el pastor de lo económico, es una secta, están robando el dinero. Aquí, como tú dijiste, la gente generaliza el concepto de cristianos y la otra religión, ¿no? Todos los cristianos, como tú acabas de decir, para ellos son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo diferenciar? Yo estoy en una iglesia que me dicen que yo estoy bien porque yo doy mis 10 centavitos, pasa una cosita y yo me siento feliz y contento. Pero voy a qué iglesia, voy cristiana, y pueda que me impongan, porque yo sí he visto iglesias que hasta te notan tu nombre y apellido y cuánto pusiste. Ok, ahí ya me huele a secta. Si una iglesia vas entrando y ya tiene tu nombre, tu apellido en una pared, en un casillero para que pongas dinero, sal de ahí, ya es una secta. Eso no está honrando a Jesucristo, porque en el reino de los cielos, allá en el cielo, no hay dólares. Ya. Primero. Y estamos aquí para servirle al Señor y engrandecer su reino y enseñar sobre él a los demás que no conocen la forma de salvar sus almas. Que Dios ha establecido, mientras estemos en este mundo, un sistema para manejar los trueques y todo. Ahora es la moneda. Eso es diferente a que todo se base en lo espiritual, en base a la moneda. Entonces, por eso es que sabemos que los dólares podemos hacer muchas cosas con ellos. Y cuando comenzamos a manipular a la gente y a tocar el bolsillo, y no dejar cómo hacer que Dios toque su corazón, estamos hablando de alguien que se está abusando. Y por eso es que la gente no cree, no confía, dice que los pastores roban, porque la mayoría lo hacen. Si en esa iglesia en la que estás no rinden cuentas, por lo menos una vez al año, de cómo están los ingresos, si no hay un presupuesto, si el pastor no tiene un sueldo designado y no aprende a vivir con ese sueldo, sal de ahí. Pastor, una persona que quiere cambiar su vida, tiene miedo porque siempre se ha hablado de este tema y nunca se ha hablado abiertamente. ¿Cómo guiar a esta persona cuando entra a la iglesia y enfrentar al pastor y decir, verá, yo tal vez digan, yo no creo en el diezmo, o cómo sé que usted no está cogiéndose los diezmos de cierta forma, pero es nuevo, o sea, no es miembro de la iglesia como para exigir? Una persona que va por primera vez a la iglesia, comienza a ir 1 o 2 meses, no tiene no debería ser tan intrépido para comenzar a cuestionar lo administrativo. Exacto. Porque no conoce la iglesia, no conoce al pastor, no conoce a nadie. Entonces, con el tiempo esa persona llegará a determinar algo no cuadra aquí. Por ejemplo, cuando ves que no te están enseñando lo que la Biblia dice, cuando están enseñando lo que el pastor opina, lo que él soñó la noche anterior, cuando solo están diciéndote, cuando todos los domingos solo hablan de asuntos de dinero, dale a Dios, entonces tú ya vas cuadrando. Esto la Biblia no me está enseñando. Esto no me está acercando a Dios, no está haciendo que el Espíritu Santo. Entonces uno ya comienza. Si buscares del Señor de corazón, lo vas a hallar, y Dios va a tocar el corazón y vas a estar con una incomodidad. Cambiar esa iglesia no lo vas a hacer. Entonces dile a Dios que te ayude a encontrar la correcta. Copastor,
¿Por qué cree que hoy existe tanta desconfianza hacia el tema de los diezmos y los pastores? Ok, es por el mal uso, ¿no? Por la malversación de los recursos que Dios ha permitido tener como iglesia. Y de seguro mucha gente ha hecho esto, y por esa razón es que hay esa desconfianza. Y es lamentable que eso de verdad ocurra. Y muchos líderes religiosos de verdad que se han apropiado de ello, han mal usado los recursos, incluso para asuntos personales, y por eso es que hay mucha gente que piensa que todas las iglesias hacen lo mismo. Entonces eso es un verdadero problema, donde ponen en duda a que en todas las iglesias pueden practicar lo mismo, y porque nunca hay cuentas claras dentro de ello. Pastor Gustavo, ¿qué le diría a quien piensa que los pastores se enriquecen con el dinero de los fieles? Y yo conozco muchos pastores que ni siquiera tienen un carro. ¿Cómo podemos pensar a estas personas que creen esto? Bueno, yo les diría que la verdad es que antes de especular o antes de juzgar con respecto, o dar su opinión con respecto a este asunto que estamos tratando, deberían conocer el sistema administrativo de la iglesia. Correcto. Deberían ellos saber quiénes lo manejan, y porque todavía hay iglesias sanas. Todavía hay iglesias sanas que rendimos cuentas, que sí informamos a la iglesia sobre los ingresos y egresos. Entonces, eso es importante de tomar muy en cuenta. Pastor, ¿cómo debe un pastor manejar los recursos de la iglesia con integridad y transparencia? Primero, antes que nada, como decía hermano el pastor Gustavo, gracias a Dios, aunque no hay muchas, sí hay pocas, pero gracias a Dios, bendito Dios, que sí hay iglesias organizadas con cuentas claras. Sí hay. Dos, lógicamente, creyente o no, respetamos lo que hagas con tu dinero. No estamos aquí para juzgarte por lo que hagas con tu dinero. Respetamos lo que hagas con tu dinero. Y tres, comenzando tu pregunta, la respuesta está ahí, en integridad y transparencia. En lo personal, enseñamos en la iglesia, en teología pastoral y todo eso, el pastor no debería tocar el dinero. Los pastores no deberían tocar el dinero. El pastor debe tener una comitiva organizada que recoja, y ellos también cuenten y hagan un informe, entreguen a secretaría o al tesorero. El tesorero debe corroborar ese dinero con otros testigos, poner en un libro de cuánto se recogió, y ese libro debe cuadrar con cuánto se depositó en el banco cada semana, cada reunión. El punto aquí, el pastor no debe tocar el dinero. Dos, el pastor no es que podría, no, el pastor debe saber administración. Si un pastor no sabe administración, no lo dejen subir al pastorado. El pastor debe saber administración, no porque va a estar contando el dinero que entró el domingo, sino que él debe saber los principios y reglas, procedimientos de administración, para que pueda organizar, para que pueda designar, para que pueda controlar. El pastor no cuenta el dinero, no toca el dinero, pero sí está al tanto, sabe cuánto, sabe manejar cuadros estadísticos. Si un pastor no sabe administración, no lo dejen poner como pastor. Y sobre todo, junto con la iglesia, el pastor debe manejar un presupuesto anual. Y dentro de ese presupuesto anual que la iglesia aprueba, debe estar su sueldo. Aquí pueden estar escuchando los pastores de otras religiones y dicen, pero eso será en su iglesia, pastor. No, en la Biblia. A eso voy. En la Biblia. O sea, yo no juego con esto. Si un pastor no da cuentas claras de cuándo ingresa a la iglesia, está robando a la iglesia, está manipulando, se está enriqueciendo. Así es. Y si el pastor le dan un sueldo, la Biblia claramente dice, al pastor deben darle un salario digno. Y si es digno de doble, pues denle en el doble. Pero el pastor debe tener un salario digno. La iglesia debe sostener dignamente al pastor económicamente. Eso significa un sueldo para poder saber cómo manejamos los presupuestos. El pastor también sabe cuánto gana al mes, también debe diezmar. Y aparte de su diezmo, que no es del 10%, dice la Biblia que no es mío, del 90%, como dice el pastor Gustavo, yo saco mi ofrenda personal para X cosas. Entonces, si el pastor no está haciendo claro, si no hay un presupuesto anual de la iglesia, lógicamente que va a caer en el error de manejar imprudentemente el dinero. Por un lado está el hecho de que la gente no confía porque se puede robar. Por otro lado, hay pastores que se ganan tanto el aprecio porque han hecho las cosas bien, que cae en el error, la iglesia, ya no el pastor, la iglesia cae en el error de no controlar. Confían tanto en la misión del pastor, confían tanto en él hace bien las cosas, cada año presenta, cada 6 meses presenta las cosas, estamos bien económicamente, y cae en el error la iglesia de confiar tanto en el pastor que no controlan. También le damos puerta abierta a que se equivoque. Por otro lado,
Si el pastor no está viviendo dignamente y no le alcanza el sueldo que la iglesia le está dando, la iglesia debe pensar que es lo que si quiere un pastor a tiempo completo, debe dar un sueldo para que él no busque afuera. Y si el pastor, la iglesia es pequeña, no logra darle un sueldo digno para donde vive, debe entender que él va a buscar trabajo afuera, porque el primer ministerio no es de iglesia, es su familia. Él va a buscar trabajo afuera y ahí es donde se divide la obra con el trabajo secular y ahí vamos a tener problemas. Pastor Gustavo, ¿qué medidas o prácticas ayudan a mantener la confianza de la congregación en administración del dinero? Bueno, algo importante que el pastor mencionaba, y coincido con esto, es que hay que rendir cuentas periódicamente. Sí, 2, 3 veces al año o las veces necesarias cuando demande, ¿no? Tal caso, porque esa es una de las cosas a donde nos va a ayudar a tener transparencia y tener cuentas claras. También se debe establecer siempre reglas sobre quién, por ejemplo, puede gastar, cómo se aprueban los gastos y cómo se registran. Así no se crea ningún tipo de desconfianza. Sí, porque no solamente va a ser el manejo de una persona, sino que dentro de ello pues se cuenta con una directiva, con tesorería, secretaría, entonces hay más gente que sabe sobre lo que se está haciendo en la iglesia, claro. Entonces hay que buscar y rodearse siempre de gente sana, de personas de confianza, para que se lleve a cabo y se pueda administrar lo que Dios nos ha entregado. Pastor, ¿qué enseña la palabra acerca de la actitud correcta al diezmar? Dar por obediencia, dar por fe, dar con un corazón agradecido. En conclusión, el hábito de dar te hace una persona que se complica menos cuando algo puede faltarle o cuando no puede obtener algo. Una persona que está acostumbrada a dar no se complica la vida con algo que le falta. Y la Biblia da promesas. Dios no es deudor de nadie. Dios está tomando en cuenta lo que tú das. Dios está tomando en cuenta tu corazón, por qué lo hiciste. La Biblia dice, Malaquías, dame lo que es mío y yo voy a abrir la ventana en los cielos hasta que sobreabunde bendiciones. El problema es que los pastores toman este versículo, el único versículo de la Biblia que dice eso, que nos reta a confiar en Dios y dar nuestro diezmo. Pero se toman de ahí para decir que dame el diezmo y voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde bendiciones. Y ellos prácticamente están poniendo bendiciones, dinero. Pero hermanos, las bendiciones tienen que ver mucho más que el dinero. El dinero es una parte pequeñita de todas las bendiciones que Dios puede darte. Pero como están enfocados solo en el dinero, entonces todo el mundo está programado. Bendiciones es dinero. Si tengo dinero, tengo bendiciones. Si no me falta dinero, Dios no me está bendiciendo. Cuando tienes salud, tienes familia, tienes un techo, tienes tantas cosas lindas para apreciar. Cuando te vuelves una persona que puede y da, valoras todo eso. Vamos a lo que tú estabas hablando de los pastores que se ponen en el púlpito a decir, dame, vengo con $10, con $5, ven los que tienen $1, ven los que tienen $50, ven los que tienen 25 centavos, hasta el quedarse es... Sí, lo hemos visto, es una secta. Eso no está... Jesucristo no vino a hablar de dinero. Jesucristo vino a decir el reino de los cielos, que mientras estamos engrandeciendo los cielos, el dinero hay que usarlo, viene el dinero, estamos sujetos a lo económico, sí, es verdad. Pero Jesucristo dijo, sí, usen lo económico para esto. Tampoco dijo que... Y la Biblia no dice por ningún lado que tener dinero es pecado. El dinero no es del diablo. En ninguna parte de la ley condena al que tiene... El tener dinero no es el pecado ni el problema. Así es el amor a eso, es lo que te complica la vida. Pastor Gustavo, ¿ha visto testimonios de personas bendecidas por ser fieles en sus diezmos? Claro que sí. Pero algo que quiero resaltar acá es que, primero, lo que debemos saber todos es que los hijos de Dios somos bendecidos de diferentes maneras. Sí, no solamente al diezmar, para de pronto quitar el enfoque de que si doy, Dios me bendice. No, porque Dios te va a bendecir en diferentes áreas. Dios va a bendecir tu vida con buena salud. Dios va a bendecir tu vida en tus negocios. Dios va a bendecir tu vida ayudándote en tu familia. Entonces, siempre es importante notar aquello para que no se piense, ¿no?, que tan solamente el diezmar es lo único que te bendice y es lo que Dios de esta manera te va a bendecir. Pero sí he conocido a mucha gente, de verdad, mucha gente cristiana que han sido fieles en lo que ellos
por tener bien claro el hecho de que es algo de que no les corresponde quedarse. Entonces comienzan ellos a vivir, a entregarlo, a darle al Señor, y Él los ha bendecido en gran manera. Entonces hay gente que me ha compartido su testimonio y ha dicho, sabe que yo estaba orando al Señor, pidiéndole para vender, qué sé yo, un bien que tenía, entonces, y Dios contestó su petición. Entonces, obviamente, pues todo esto es parte de las grandes bendiciones que Dios puede dar, pero no tan solo, como te decía, con el enfoque, al pensar de que solo al diezmar es que Dios te bendice. Hay religiones que no se diezma, y la palabra diezmo debería ser así, un acople como que robo, porque así se lo está manejando en ciertas religiones. Estas religiones no diezman. La cuestión es cómo sobreviven una religión que si los feligreses no diezman y tienen grandes atributos económicos de otro lado. ¿Es bíblico eso? No tengo idea, cómo manejarán esas denominaciones, pero yo puedo sospechar, si es que la iglesia no diezma, no sé cómo sostienen la obra, yo puedo sospechar de que el líder o el pastor, o no tienen pastor y líder fijo, entonces cualquiera enseña, o puede ser que el pastor o líder tenga sus ingresos aparte, entonces, o simplemente el pastor o líder trabaja en lo secular y dedica el tiempo para predicar, o sea, no está pastoreando. Vamos al último bloque, ¿no? De perspectiva y cierre y conclusiones, vamos, porque estamos ya con el tiempo. Para el pastor, ¿qué mensaje final daría a quienes han perdido la confianza en este principio? Primero, si algo te hicieron daño, te engañaron, tienes que entender que no fue Dios. Si algo te robaron, te engañaron, estás en la ruina ahora económicamente, primero no es Dios, no fue Dios, no es la Biblia, no es Jesucristo. Segundo, no tienes por qué diezmar si no estás ganando. Si no ganas, no diezmas, pues. O sea, no tienes por qué sentirte en pecado porque no puedes diezmar, porque estás sin trabajo. Lo que a mí me preocuparía, cuando alguien hermano me dice, pastor, no he diezmado este mes porque estoy sin trabajo, mi pregunta, yo no me enfoco es, ¿qué está pasando en tu corazón con Dios para que Dios no te haya permitido trabajar? ¿O será que Dios ya no quiere que trabajes, busques trabajo y dependas de alguien, sino que más bien quiere desarrollar tu potencial? Yo me voy por otro lado. Segundo, si te están engañando, ¿es cierto? Y ya te diste cuenta, sal de ahí, pues. Tercero, si es una persona designada, una persona que ha hecho un desfalco económico en la religión, debe salir del puesto. Y ore, pídale a Dios, Señor, guíame en el nombre de Jesús de Nazaret, guíame a una iglesia correcta. Una vez que estés ahí, obedece la Biblia, que te enseñen la Biblia, y obedécela, dice, pruébame para ver si no te bendigo grandemente. Y créele pues al Señor. Si está en un versículo, créele, porque no es Dios, la palabra de Dios no miente. De ninguna manera la palabra de Dios va como... Dios no quiere arruinarte la vida. Dios quiere simplemente que desarrolles ciertas disciplinas que van espirituales, que afectan en lo material. Y no sirve de nada lo que damos y hagamos si no crees y amas a Jesús. No sirve de nada. Si no vives anhelando su regreso, ¿para qué hacer tanto alarde? Pastor Gustavo, ¿qué consejo daría a los líderes jóvenes que están aprendiendo a manejar los recursos del ministerio? Lo primero que hay que tener en cuenta es que es dinero de Dios. Gracias. Sí, es de Dios. Y que se deben proteger a sí mismos desde que están iniciando ya en la tarea de administración, de liderar, que se protejan a sí mismos y que no manejen este dinero solos, sino que busquen a alguien más de la iglesia de confianza para que administren bien lo que Dios les ha encargado. Entonces, de esa manera es como ellos, es el consejo que puedo darles para que así inicien desde esa forma, entendiendo el hecho de lo que ellos son administradores y para que lo hagan de buena manera delante de los ojos de Dios y de la gente. Excelente. Bueno, hemos terminado el podcast el día de hoy. Acuérdense de vernos en Radio Revida y de escucharnos en YouTube.